Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Saludos, amada iglesia, Dios les bendiga una vez más, bienvenidos a los servicios de los días sábados. De parte de Neshama Ministerios, nuevamente les damos un cordial saludo a ustedes, a su familia. Ahorita les pedimos que preparen su corazón porque vamos a compartir una palabra muy especial para todos ustedes, para este tiempo. Así que tenga a la mano su Biblia, tenga a la mano su Biblia, puede ser en el celular. Vamos en este momento a cerrar los ojos. Tuvimos un tiempo precioso de adoración. Nuevamente les animamos a que puedan ingresar a nuestro playlist de YouTube para que puedan preparar su corazón y sobre todo alabar a Dios y preparar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo para recibir la palabra de Dios. Así que en este momento cierre sus ojos, vamos a orar. Cierre sus ojos, si es que usted está con su esposo, su esposa, con su familia, tómese de la mano. Vamos a tomarnos de la mano si estamos ahí juntos ahorita en este momento. Vamos a orar, cierre sus ojos. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo. Señor, dejamos en tus manos nuestra vida, Señor, lo que tenemos que hacer después. En este momento, Señor, nos dejamos caer en tus brazos totalmente. Te pedimos que nos hables, Señor. Te pedimos que soples de tu aliento de vida sobre nosotros. Espíritu Santo, llena nuestro corazón, Señor. Te pido, Espíritu Santo, sopla tu Neshama y llena aún, Señor, hasta el último rincón de cada hogar, de cada persona, Señor, que nos está escuchando en este momento. Y repita conmigo, dígale, Espíritu Santo, háblame hoy. Dígale, Espíritu Santo, por favor, háblame hoy. Sé que tu palabra cambiará mi vida. Te doy la bienvenida a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy se titula La búsqueda final de Dios. Si usted tiene algo donde anotar, póngale este título a la palabra del día de hoy. Es una palabra muy, muy especial. Se llama La búsqueda final de Dios. Y vamos a ir a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 y vamos a leer los versículos 7 y 8. Lucas capítulo 18, versículos del 7 al 8. En este momento, todos los versículos que vamos a usar en esta palabra, en este sermón, van a ser publicados en vivo en nuestras redes sociales y les animamos a que participen ustedes también con nosotros. Lucas capítulo 18, versículos 7 al 8. Antes de empezar, si usted ya llegó a Lucas capítulo 18, aquí en esta porción de la escritura usted va a encontrar la parábola, se le conoce como la parábola del juez injusto, para que usted se ubique en el contexto, ¿no? En donde le dice, ora sin desmayar, ¿sí? Y que a la final el juez, a pesar de que sea injusto, va a cumplir esa petición, haciendo un resumen breve. Y vamos a leer en parte de esta parábola únicamente estos dos versículos, el versículo 7 y 8. El mensaje de hoy se llama la búsqueda final de Dios. Estos versículos dicen así: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Wow! Nuevamente yo quiero repetir esta última frase después del punto. Hay un punto seguido y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios está haciendo una pregunta en esta parábola. Esta parábola termina haciendo una pregunta a Dios, a sus discípulos, aquellos que estaban escuchando, y les dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo quiero compartirle esta porción de la Escritura en tres versiones diferentes de la Biblia,
La primera de ellas yo voy a compartirles específicamente el versículo 8. El versículo 8 quiero compartirles en 3 versiones diferentes. En la primera versión en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene celular, ubíquese en esta traducción, la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer Lucas capítulo 18, verso 8. En la Nueva Traducción Viviente dice, el versículo 8 dice así: les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esta pregunta se va clarificando un poco más en esta versión. Dice, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Amén. En la versión Palabra de Dios para Todos, en la PDT, el versículo 8 dice así: les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? ¿Encontrará aquí gente que crea en Él? Yo oro para que usted que me escucha y yo y su familia seamos este grupo de personas que el Señor está buscando, que el Señor quiere encontrar cuando Él regrese por segunda vez. Y por último quiero compartirles Lucas capítulo 18, versículo 8 en la traducción lenguaje actual, en la TLA. Y dice así este versículo: claro que no. Recordemos que venimos hablando de la parábola del juez injusto. Dice en la TLA, claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Él nos está preguntando hoy, Él nos está haciendo notar, nuestro Padre Dios, que Él está buscando algo. Él tiene en este momento una búsqueda final aquí en la tierra. Y dice la traducción lenguaje actual, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Qué gran pregunta, ¿verdad? No sé si usted se pone a pensar, a meditar en la palabra junto conmigo en este momento, en esta gran pregunta que el Dios Padre nos está haciendo en este momento, a usted, a mí, y yo creo que a la iglesia en general alrededor de este mundo. El Señor está preguntando esto. ¿Qué encontrará Jesús, su Hijo? El Dios el Padre está preguntándonos a través de esta palabra, ¿qué encontrará mi Hijo cuando yo le envíe por segunda vez a la tierra? ¿Qué va a encontrar? Y Él está hablando de fe. ¿Encontrará fe? ¿Encontrará gente que crea todavía? Qué maravillosa e intrigante esta parábola, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hemos leído varias veces, aquellos que llevamos tal vez ya un tiempo siguiendo los caminos de Dios, hemos leído muchas veces la Biblia, la hemos leído varias veces del Génesis al Apocalipsis, la hemos leído por completo, es un deleite. Y yo creo que esta parábola también la hemos leído muchas veces. Y tal vez no nos hemos detenido a pensar en esta pregunta que contiene esta parábola. Es una maravillosa e intrigante parábola. No sé si usted comparte conmigo, porque Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de la oración, e inmediatamente, porque recordemos la del juez injusto, le dice, no desmayen en orar, porque les va a hacer justicia. Si ustedes persisten y persisten en la oración, el juez va a contestar. En otras palabras está hablando, enseñando a sus discípulos acerca de la importancia de la oración, pero inmediatamente pasa a hablar de su segunda venida. Recordemos que eso es una verdad, está escrito en su palabra. Jesús vino la primera vez como el Cordero perfecto a ocupar el lugar que le correspondía a usted y a mí, morir por nuestros pecados. Él vino como Cordero a ocupar nuestro lugar, a morir en lugar de usted, en lugar mío. Y la palabra dice que Él vendrá una segunda vez, pero ya no vendrá como Cordero, sino Él vendrá como Rey, vendrá como justo juez. Entonces Él está hablando en esta parábola justamente de lo que va a suceder en ese momento de su segunda venida. Él habla de la oración y enseguida habla de su segunda venida, es decir, habla de los tiempos finales o de los últimos tiempos, o también la Biblia le dice los postreros días, que según los estudiosos, y también yo creo, por el testimonio del Espíritu Santo que está poniendo en el corazón de sus hijos, yo creo que, no sé si usted tiene ese testimonio en su corazón o ha puesto en nuestros corazones,
son justamente estos tiempos que estamos viviendo ahorita, en este momento. Es esta época a la que se estaba refiriendo nuestro Maestro Jesús, la época que estamos viviendo usted y yo en este momento. Habla de la oración esta parábola y enseguida habla de la segunda venida y habla de los tiempos postreros, de estos tiempos. Y hace esta pregunta. Y yo creo que el propósito de esta parábola primeramente es el de animar a sus discípulos. No solo a aquellos que le estaban escuchando en ese momento, sino usted sabe que la palabra es viva y eficaz. Esta parábola tiene el propósito de animar a sus discípulos. Él nos estaba viendo a usted y a mí incluso ya en el futuro como discípulos de Él. Y esta parábola tiene ese propósito de animarnos a nosotros como discípulos, a sus hijos, de animar a su iglesia. ¿Sabe por qué? Si Él está hablando de los tiempos finales, Él sabía que íbamos a enfrentar situaciones difíciles, situaciones muy complicadas que iban a causar tal vez desánimo, tal vez tristeza, tal vez frustración, o tal vez ganas de dejarlo todo incluso, porque eran momentos muy difíciles, iban a ser momentos complicados. Tristeza, desánimo, frustración, cansancio. ¿Se identifica usted con esto, iglesia? ¿Se identifica usted con esto que le estoy diciendo? ¿O estos momentos cree usted que son fáciles, han sido fáciles de llevar? Yo creo que no. Yo he pasado momentos difíciles, a la verdad yo me identifico y yo tomo esta palabra de ánimo de Jesús para este tiempo en el que estamos viviendo usted y yo. Esta parábola fue dada para que usted y yo pudiésemos ver la importancia de la oración, para que sus discípulos, la iglesia, pudiese ver la importancia de la oración y de la fe. Escuche bien, él está hablando de los tiempos postreros, de los tiempos finales, antes de su segunda venida, y él está diciendo, hay dos elementos importantes que la iglesia debe tener antes de que yo vuelva: oración y fe. En lugar de perder el ánimo ante la dificultad prolongada, debemos tener en cuenta esto, la fe y la oración. Y recalquemos, si bien es cierto que el consejo es para cualquier tiempo de dificultad, esta palabra es para cualquier tiempo de dificultad que usted pase, que yo pase, pero la Biblia es muy clara en decir que la fe sobre todo, porque él está haciendo esta pregunta en el versículo 8 y nos hace caer en cuenta la palabra de Dios, que la fe sobre todo fue, es e iba a ser el elemento espiritual más importante para los últimos tiempos. Yo quiero que usted se grabe esto, la fe va a ser el elemento más importante en los últimos tiempos, lo dice aquí en la Escritura. Es decir, antes de que Jesús vuelva por segunda vez, yo creo con todo mi corazón que ya está muy pronto a que llegue ese evento, gloria a Dios, porque nosotros estamos esperando eso. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser tan importante la fe antes de la segunda venida de nuestro Jesús? Porque la fe iba a ser determinante en los tiempos finales. Yo quiero hacerles esta pregunta a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que la fe, sobre todo, iba a ser el elemento espiritual más importante antes de la segunda venida de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué la fe iba a ser la búsqueda final de Dios en la tierra? Por eso el título de mensaje, la búsqueda final de Dios. Sabemos que Dios está buscando muchas cosas. En la Biblia lo vemos. Él primero dice en Juan capítulo 4, estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él busca eso. En otra parte de la Escritura, en Ezequiel, dice, yo estoy buscando a alguien que se ponga a la brecha, es decir, intercesores. Él también está buscando eso. No sé si usted, pero veía aquí que Él también no solo busca intercesores, no solo busca adoradores. Él está buscando fe en el corazón de sus hijos. Sobre todo, antes de su segunda venida. Qué raro, ¿verdad? Que antes de que Él vuelva, Él no dice, yo estoy buscando adoradores antes de que yo vuelva. Él no dice, estoy buscando intercesores antes de que yo vuelva. ¿Por qué? Porque eso ya sabemos. Si usted es cristiano, eso es un deber, que usted sea un intercesor, que usted sea un adorador. Pero Él recalca, dice, antes de que yo vuelva, hay un elemento espiritual muy importante que complementa a la adoración y a la intercesión. Incluso va a ser tan determinante para que pueda sostener todo eso, que es la fe. Por eso su pregunta dice, ¿hallará fe Dios en la tierra antes de que Él vuelva? ¿Hallará gente que todavía crea en Él? Por eso les leía varios versículos, en varias versiones, digamos, este versículo. ¿Por qué la fe iba a ser determinante en los tiempos finales, en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo? Quiero que usted me responda. ¿Por qué cree usted que la fe y no otro elemento espiritual, como la guerra espiritual, como la adoración? Y no quiero decir que eso no hay que hacerlo, pero ¿por qué antes de su segunda venida el Maestro está diciendo la fe?
Yo voy a buscar específicamente fe, corazones llenos de fe. Y yo le voy a dar unos segundos, un par de segundos para que usted responda lo que usted crea. Lo que usted crea. ¿Por qué la fe iba a ser determinante antes de su segunda venida? Espectacular, ¿verdad? La pregunta es clara. Vuelva a leer el versículo 8 de Lucas 18. Vuelva a la pregunta. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Wow! ¿Verdad? Y yo quiero, mientras compartimos la palabra, quiero mencionarles algunos aspectos por los cuales el Señor está buscando específicamente este elemento precioso que es la fe en su iglesia, en el corazón de la gente. Voy a mencionar 3 aspectos importantes que creo yo son determinantes para que el Señor haga esta búsqueda final, esta búsqueda en este tiempo final de la fe. Amén. Yo creo que el primer aspecto por el cual la fe es importante en estos últimos tiempos es por el ambiente espiritual. Entonces anótelo y ahí le van a escribir en este momento. El primer aspecto por el cual Dios está buscando fe y no otro elemento espiritual, primero es por el ambiente espiritual que se va a vivir en los últimos tiempos, por el ambiente espiritual que estamos viviendo ya en estos días postreros. ¿Sí? Y yo quiero que usted me acompañe en este momento. Yo deseo y le pido que todos vayamos a esta palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Entonces, el primer aspecto por el cual yo creo el Señor está buscando fe y no otro elemento espiritual es por el ambiente espiritual, en el cual se desarrollan los tiempos finales. Es decir, el carácter que iban a tener las personas en los últimos tiempos. ¿Cómo iba a ser el carácter, la forma de ser de las personas en los últimos tiempos? Y por eso le vuelvo a repetir. Sé que estamos viviendo esos tiempos porque vamos a leer lo que la Biblia describe en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Repita conmigo, diga, tiempos peligrosos. ¿Cómo iban a ser estos tiempos finales? Por eso Jesús no habla de la adoración ni de la intercesión, habla de la fe. Dice, hallaré fe en la tierra. ¿Por qué? Porque dice la palabra, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, subráyale eso, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y versículo 5 termina así, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿sabe por qué el Señor nos estaba ya advirtiendo, nos estaba dando este ánimo a través de esta palabra? ¿Y por qué estaba buscando fe? Y nos anima a no perder la fe, primero por el ambiente espiritual. No sé si usted ve lo que describe aquí la palabra, de cómo iba a ser el carácter, lastimosamente, de las personas que no conocen todavía a Jesús en los tiempos finales. Y la palabra lo denomina tiempos peligrosos. Y yo creo que usted puede concordar conmigo de decir, estos son los postreros días, porque estamos viviendo esos tiempos peligrosos, ¿verdad? Entonces, lo primero es este ambiente espiritual. Van a ser ambientes espirituales peligrosos. Y no solo ambiente espiritual, sino el ambiente natural también. Entonces necesitamos fe. Dígale a la persona que está a su lado, necesitamos más que nunca fe. Necesitamos fe. Y por eso el Señor creo que está hablando a su iglesia de fe. El pastor de Bray, el servicio del domingo anterior, hablaba algo de la fe. El miércoles, nuestra servidora Jessica hablaba sobre el afán, sobre el creer y confiar en Dios. ¿Por qué? Porque son tiempos peligrosos. Y para confiar en Dios usted necesita creer, necesita tener fe. Amén. Entonces, el primer aspecto por el cual necesitamos, vuelvo a repetir, tener fe es por el ambiente espiritual de los últimos tiempos que estamos viviendo. Segundo aspecto, porque el amor se enfriará. Y eso también está en la palabra. Recordemos que todo
el plan divino de Dios está expuesto en su palabra. Si usted quiere saber qué movidas va a hacer el eterno Dios, lea la palabra, lea la escritura. Está expuesto en su palabra el plan. El plan que tiene para usted, para mí, para sus hijos, para su iglesia, para su pueblo. Y antes que nada, antes de hablar de este segundo aspecto, quiero recordarles que Dios está en control de todo lo que sucede. A Dios no se le escapa nada, a nuestro Dios no se le escapa ni un solo detalle. Dios está al control de todo lo que sucede, sea que lo que veamos que está sucediendo sea bueno a nuestros ojos, sea tranquilo o provoque paz para nuestros ojos o provoque tal vez dolor, ¿sí? Pero déjeme recordarle que todo lo que está sucediendo está bajo el control de nuestro Padre Dios. Él va a seguir moviendo cosas, va a seguir agregando cosas, Él va a quitar cosas, Él va a permitir otras, para que su perfecto y divino plan se cumpla. Y parte de ese plan es que antes de que Jesús vuelva por segunda vez, la Biblia nos advierte que el amor va a tener la tendencia a enfriarse. Y es dura esta palabra porque, déjeme decirle, cuando usted lee esta palabra que está en Mateo capítulo 24, verso 12, es una palabra para la iglesia. Es una advertencia para los cristianos, para sus hijos, para su pueblo. Es muy dura esta palabra. ¿Por qué, pastor, dirá usted? Porque Dios es amor. Y para que una persona pueda amar hay que conocer a Dios primero. Y en los tiempos finales, en los tiempos de ahora, el amor de la iglesia querrá ser apagado por Satanás. Satanás va a querer apagar el amor en el corazón de los hijos de Dios, de la iglesia. Él usará circunstancias en los tiempos postreros. Él utilizará gente, Él utilizará enfermedades, deudas, Él va a utilizar la economía y muchas cosas. Va a atacar con todo en los tiempos finales. Todo esto, repito, está bajo control de Dios. Hay cosas que Él va a quitar, va a permitir, va a añadir. Y el enemigo se le va a permitir en los tiempos finales atacar con todo. El enemigo va a atacar con todo para apagar el amor de Dios en su iglesia. Y la Biblia dice, Mateo 24, 12, acompáñame ahí, Mateo 24 y versículo 12. Es una palabra para la iglesia, para sus discípulos. Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra dice que los tiempos finales serán muy difíciles, serán peligrosos, tanto que en ciertos periodos será más difícil escuchar la voz de Dios. A medida que van avanzando estos tiempos finales, va a ser más difícil escuchar la voz de Dios. Va a ser más difícil sentir su presencia. Va a ser más difícil encontrarlo cuando lo querramos buscar en nuestro lugar secreto. Por eso creo la pregunta que Dios Padre nos hace al inicio de este mensaje a través de Lucas 18 y en el versículo 8 dice, pero cuando venga mi Hijo, Jesús hablando dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Yo quiero hablarle de esto porque yo no quiero que usted esté caminando como tapado los ojos. Yo le decía, todo está bajo el control de Dios. ¿Sí? No tenga miedo. Esto es una palabra de ánimo, no es para que usted tenga miedo, pero el Señor nos está advirtiendo en otras palabras. Amén. En estos tiempos finales, a medida que avancen, cada vez se van a ser complicados. Obviamente, ya vamos a leer más. Yo quiero compartirles más adelante esto, obviamente, para aquellos que no creen, sobre todo, para los que no son creyentes, para aquellos que no han tomado la decisión de seguir a Jesús. Amén. Entonces, tenemos dos aspectos aquí. ¿Por qué el Señor está poniendo mayor énfasis en la fe antes de su segunda venida? Primero, por el ambiente espiritual que se va a vivir en esos momentos. Segundo, porque el amor se enfriará. Y tercero y último, porque habrá muchas señales fuertes y llamativas. Van a haber señales llamativas, van a haber señales muy fuertes y llamativas, de todo tipo. Según las Escrituras, parte de estas señales serán falsos maestros, dice la palabra, falsos cristos, guerras y amenazas de guerras, enfermedades, pestes, hambre, terremotos y fenómenos naturales catastróficos. Se le permitirá a Satanás y sus demonios incluso manifestarse más abiertamente aquí en la tierra. Por todo esto, obviamente, muchos van a abandonar la fe. Muchos, por todo esto, van a claudicar en su fe.
Muchos de ellos van a dejar de creer. Muchos de ellos van a dejar de perseverar en leer las Escrituras. Van a dejar de perseverar en orar, en congregarse, en buscarle. Habrá personas que no soportarán la presión de los ataques. No van a soportar el rechazo y el odio contra ellos, aunque sabemos que el Señor todo esto en la palabra ya nos lo ha advertido. Algunos de ellos no van a soportar esto y van a preferir seguir a otras doctrinas. Van a preferir claudicar en sus principios, van a seguir otras corrientes, más aceptadas tal vez por la sociedad en estos tiempos postreros. Algunos van a querer acomodarse a cualquier cosa, con tal de no perder su dinero, por ejemplo. Y no los culpamos, por eso nosotros como iglesia debemos orar para que ellos no claudiquen, no desmayen en su fe. Y eso estamos orando para ustedes. Algunos de ellos para no perder sus comodidades van a abandonar su fe. Muchos de ellos por sus trabajos van a claudicar en su fe. Porque van a ser tiempos difíciles. ¿Ok? Nuevamente repito, de todo esto nuestro Padre Dios está bajo control. Bajo control. Y nuevamente aquí voy y repito, esto es buenas noticias. Esto es palabra de ánimo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué son buenas noticias para usted y para mí, para la iglesia en general a nivel mundial? Porque recuerden algo, la segunda venida de Jesús son terribles noticias para los malos, para aquellos que están mal en su corazón, es decir, aquellos que no han aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz. Para ellos van a ser terribles noticias, pero para aquellos que creen en Jesús, aquellos que perseveren y guarden su fe hasta el final, van a ser protegidos por su mano poderosa. Y no será fácil, obviamente, no será fácil, pero nuestro Padre está con nosotros, estará siempre con nosotros. Entonces resumo, buenas noticias, ¿por qué? Porque para la gente que no quiere rendirse a Dios, los tiempos finales serán pruebas para juicio. Serán pruebas para juicio. Pero para su iglesia, para usted, para mí, para aquellos que quieran aceptar ese sacrificio de Jesús en la cruz, serán pruebas para fiesta. Recuerde que nos esperan unas bodas, bodas del Cordero, dice la palabra, y Él nos sentará en una mesa, no sé qué tan grande sea, pero dice que ahí estarán todos los convidados, todos los invitados, y celebraremos, porque una fiesta, una cena no es para estar tristes. Entonces, para su iglesia serán pruebas para fiesta, como las bodas del Cordero, serán tiempos o serán pruebas para victoria. Amén. Entonces, buenas noticias. Si alguien que nos está escuchando en este momento siente un poco de temor por lo que estamos a punto de seguir viviendo mientras avanza el tiempo, arrepiéntase, es fácil. Entregue su vida a Jesús y estos tiempos finales ya no serán juicio para usted, sino serán para fiesta y victoria estos tiempos. Así que le animamos. ¿Sabe por qué le digo que para la iglesia, para los creyentes, y no se trata de que sea perfecto, no es por obra, simplemente es por la fe que nosotros ponemos en Jesús? Así tal cual como estamos con nuestros errores, simplemente usted necesita rendirse a Jesús, intentarlo una y otra vez. ¿Y sabe por qué para la iglesia será tiempo de alegría, de victoria? Apocalipsis 3:10 lo dice. ¿Sí? Vaya a Apocalipsis 3:10, acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, para ver cómo son estas buenas noticias y por qué para la iglesia, para usted, para mí, para Neshama Ministerios, para toda la iglesia a nivel mundial serán tiempos de alegría y de victoria. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, subraye paciencia, dice el Señor, mismo hablando, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, si ven, buenas noticias si usted se aferra a Jesús, malas noticias si usted no quiere aceptar a Jesús. Repito, Apocalipsis 3:10 describe cómo van a ser los tiempos postreros que estamos viviendo en este momento. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, qué gran noticia, ¿verdad? Son buenas noticias. En otras palabras, como dicen en el mundo, hay un dicho, ¿verdad? No sé si, bueno, aquí en Ecuador se lo usa mucho. Hay un dicho que dice, guerra avisada no mata gente. Y todo esto que estamos compartiendo hoy es esto. Por eso es una palabra de ánimo. Él está diciendo, a mis hijos, a usted, a mí, yo les amo tanto que nada les va a tomar desprevenidos.
Al pueblo de Dios, yo he leído en la Escritura, en ningún momento, en ningún evento, por más difícil que ha pasado el pueblo de Dios, en ninguno de ellos le ha tomado por desprevenido. Porque Dios siempre va a guardarnos, como dice aquí Apocalipsis 3:10. En otras palabras, guerra avisada no mata gente. Mire, la Biblia también dice en Amós, capítulo 3, versículo 7. Vaya, vaya, vamos a leer algunos versículos. Amós, uno de los profetas menores. Amós, capítulo 3, versículo 7. Yo creo que un versículo o una palabra bastante conocida para aquellos que tal vez llevamos un tiempo ya en los caminos de Dios. Son buenas noticias. Dígale a la persona que está a su lado mientras busca Amós capítulo 3, verso 7, dígale, buenas noticias. El Señor nos va a guardar de la hora de la prueba que va a venir. No vamos a desmayar en nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nunca hace nada sin antes advertir a su pueblo. Él nunca mueve una ficha sin antes tener a su pueblo bajo protección. Amós capítulo 3 versículo 7 lo dice la palabra, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Increíble, ¿verdad? Repito, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O como Dios lo hizo con Abraham, si usted quiere más ejemplos. Por eso son buenas noticias, ¿saben? Como lo hizo con Abraham, lo hace ahora con nosotros su iglesia, lo hace con usted, conmigo, con la iglesia a nivel mundial, va a hacer lo mismo que Abraham. La Biblia dice en Génesis capítulo 18, versículo 17, anote, porque me gustaría que usted lea luego esto en su lugar secreto, en su tiempo devocional. Por el tiempo yo voy a seguir leyendo lo que hizo el Señor también con Abraham y lo va a hacer con usted y conmigo. En Génesis capítulo 18, verso 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Si ve usted que Dios no hace nada sin primero avisar o advertir o enseñar a su pueblo, a sus hijos. Dice Génesis 18, 17, le repito, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y finalmente en Isaías 41, 8 se complementa el trabajo que Dios hizo, el trato que tuvo Dios con Abraham, y es el mismo trato porque son principios espirituales como el Señor va a tratar a la iglesia en estos tiempos finales. Isaías 41, 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, de descendencia de Abraham, mi amigo. En otras palabras, no sé si para usted siguen siendo buenas noticias, mi corazón salta de alegría. ¿Por qué? Porque nosotros, su iglesia, usted y yo ahora, por la victoria que Jesús ganó por nosotros en la cruz al derramar toda su sangre, gracias por ese sacrificio, somos ahora reyes, profetas y sacerdotes. Por ese sacrificio, dice la palabra, podemos ser reconciliados, hemos sido reconciliados con Dios y ahora somos sus amigos. Somos reyes, somos profetas, somos sacerdotes, somos sus amigos ahora, somos sus hijos ahora. El Señor rompió el velo y tenemos acceso al Padre Dios ahora. Tenemos acceso a la presencia de Dios como reyes, como profetas, como sacerdotes, como amigos, como hijos. Amén. Entonces, si el Señor no hace nada sin avisarle a sus siervos los profetas, no va a hacer nada sin avisarle a usted, a mí, a su iglesia. Si el Señor no va a hacer nada antes de decirle a su amigo lo que va a pasar, usted y yo somos amigos del Señor, el Señor nos va a avisar y cuando las cosas sucedan, a nosotros no nos va a tomar desprevenidos. Amén. Él está diciendo cómo van a ser estos tiempos finales, estos días postreros, para que estemos listos, para que estemos preparados y no perder nuestra fe, que es más preciosa que el mismo oro para Dios. Eso dice la Escritura también. La fe más preciosa que el oro. No sé si ahora usted entiende por qué el Señor ya en esta parábola en Lucas 18 y sobre todo en el versículo 8 dice, pero cuando yo venga, pero cuando sea la venida del Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que nuestra respuesta sea sí, Señor. Sí, Señor, van a ser tiempos peligrosos, pero vas a encontrar una iglesia vestida en santidad, vestida en gloria y llena de fe, sobre todo, llena de fe. Ahora, iglesia, déjeme darle unos consejos finales. Yo estoy alegre, porque el Señor nos está advirtiendo de que los tiempos van a ser peligrosos, pero que el Señor va a estar con nosotros, que Él nos va a guardar de todo esto, y que no perdamos la fe. ¿Sabe por qué? Porque quiero darle unos consejos finales también antes de terminar. Y estoy saltando de alegría, yo quiero saltar, ¿ya? No sé usted, pero quiero darle unos consejos finales porque, ¿sabe qué? Para que esté preparado, para que esté preparada.
para que esté preparado en Dios, para que esté preparada en Dios. ¿Preparada y fuerte en qué, pastor? Usted me dirá. En tres cosas, en los tres elementos que conforman nuestro ser. Para que usted esté preparado y fuerte en Dios, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. En su alma, para que usted esté fuerte, en otras palabras, en su voluntad. En el alma la palabra dice que ahí está la voluntad. En el alma se encuentran las emociones, sus pensamientos. En otras palabras, para que usted esté fuerte y preparado en sus emociones, en sus pensamientos, que es parte del alma. Y en su cuerpo. Ahora en estos tiempos finales más que nunca debemos estar cuidando el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Aliméntese bien, descanse, haga ejercicio lo más que pueda. Entonces podremos resistir y vencer al enemigo, sus ataques, a los demonios que van a hacer este trabajo sucio. ¿Sabe por qué debemos estar preparados en espíritu, alma y cuerpo, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos? El Señor es tan bueno, por eso son buenas noticias. ¿Sabe por qué debemos estar listos, preparados? Y la palabra dice, yo no voy a hacer nada sin avisarle primero a mis siervos, los profetas, a mi iglesia, a mis profetas, a mis amigos, a mi iglesia amada. ¿Sabe por qué? Y debemos estar preparados porque vamos a ver, y estamos viendo, no sé usted, pero estamos viendo, vamos a ver, ¿sí? Eso es algo del cuerpo, vamos a ver físicamente cosas, vamos a escuchar, vamos a experimentar muchas cosas difíciles, ¿ok? ¿Sabe por qué? No sé usted, pero cuando prende las noticias nosotros escuchamos, vemos muerte, escuchamos de que las cosas en otros lugares, en otros países están empeorando. Vemos que ciertas áreas aquí en nuestro país se están arreglando, pero otras están empeorando. Y para eso debemos estar preparados, porque esto el enemigo está usándolo para que nuestra fe desaparezca. Entonces debemos estar preparados y fuertes en espíritu, alma y cuerpo, en emociones, en pensamientos. Debemos estar bien alimentados con un descanso físico también, para poder soportar esto que vamos a ver, escuchar, experimentar, estos tiempos peligrosos. Pero ¿sabe qué? Pero también en estos tiempos finales de ahora, en estos postreros días, en esta generación, porque la palabra dice en Mateo 24, no pasará de esta generación, y eso sería el tema de otra prédica, pero una generación según la palabra es 70 años, y hay un calendario diferente al que nosotros manejamos ahora, que en tiempo de Dios, ahorita estamos en esa generación, no va a pasar. Amén. Entonces es justo esta generación que vamos a ver y a oír, experimentar todo esto. No solo las cosas difíciles, para lo cual debemos estar preparados, como les decía, en espíritu, alma y cuerpo, sino también que en estos últimos tiempos, en estos postreros días, también vamos a vivir el mayor mover de Dios de toda la historia. El mayor avivamiento le llaman otros, sí. Y es lógico, ¿verdad? Si van a ser los tiempos más peligrosos, el Señor tendrá que dar su carta final, jugar su carta final, y va a derramar la unción especial que dice Joel capítulo 2. Y quiero que me acompañe. Estos tiempos finales en estos tiempos finales no solo vamos a experimentar estas cosas difíciles para lo cual debemos estar preparados, sino también vamos a experimentar y ver el mover de Dios de los tiempos finales. ¿Cómo van a ser esos tiempos? ¿Cómo va a ser el mover de Dios? Y Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, describe cómo va a ser el mover de los postreros días. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Yo quiero que vaya para que su corazón se llene de la palabra de Dios y sepa lo que va a venir. ¿Sí? Ya sabemos la primera parte. Tenemos que estar listos porque los tiempos van a ser peligrosos. Estos tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Pero también vamos a tener que estar preparados para poder ser usados por Dios. ¿Por qué? Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Escuchen bien esto, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando yo les decía, postreros días. Aquellos días son los tiempos finales. Entonces, no sé si a usted le da alegría. Prepárese en espíritu, prepárese en alma y cuerpo, para estar listos, para ver cosas difíciles, pero para ser usado también en esta última cosecha de almas,
de los últimos tiempos. Vamos a ver el cumplimiento también. Eso me emociona mucho. Nosotros, usted y yo, la generación de los postreros días, somos la gente, somos la iglesia que va a ver el cumplimiento de la predicación del Evangelio a todo el mundo. No va a haber ni un solo rincón y nosotros lo vamos a ver. Es más, usted y yo podemos ser usados para esta tarea. Es más, estamos siendo usados para esa tarea. Vamos a ver el cumplimiento de la predicación del Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Acompáñeme a Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14, para que veamos cómo va a ser el mover de Dios en los postreros días, en estos últimos tiempos. Mateo 24, versículo 14. Y usted y yo vamos a vivirlo. Es más, yo oro y para que así suceda, que usted y yo, usted que me está escuchando, la iglesia en general sea usada para cumplir este mover, este mandamiento, esta escritura. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Amén. Y usted y yo vamos a formar parte de esta gran cosecha. Y para hacer esto, el Espíritu del Señor tendrá que hacer lo que leímos anteriormente en Joel. Va a tener que derramar su Espíritu sobre toda carne, sin medida. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Está listo usted? ¿Hallará fe el Señor entonces cuando Él venga? Pues sí, cobre ánimo, son buenas noticias. Nuevamente entonces Dios nos pregunta, si vengo hoy, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré fe verdadera en tu corazón? ¿La hallaré? Si ve por qué no dijo, hallaré adoración, hallaré intercesión, ¿no? Él preguntó, dijo, cuando sea mi segunda venida en los últimos tiempos, ¿hallaré fe? Yo creo que debemos ser honestos. Incluso nosotros como cristianos ha habido un punto en este tiempo que hemos querido como que dudar, nos hemos permitido preguntas. No, el Señor no va a hacer nada sin avisarnos primeramente a nosotros, sus hijos, y nada nos va a tomar por sorpresa, nada, nada, nada. Así que llénese de fe. Repita conmigo, Señor, aumenta mi fe más bien. Señor, aumenta mi fe. Señor, prepárame, fortaléceme en ti. Fortalece mi espíritu, fortalece mi alma, fortalece mi cuerpo, Señor. Y quiero terminar con esto. No sé si usted recuerda, pero el Señor nos dio una palabra para este año 2020, y eso lo estamos impartiendo tanto en la iglesia de Quito, aquí en Tulcán, y en la primera prédica de este año 2020, el año de la fe evidente, ¿verdad? Esta prédica que el Señor nos dio para este año 2020 sobre la fe evidente, llevaba por título Lentes Espirituales, ¿se acuerdan? Y les recomendé lo siguiente, si usted quiere visite nuestro canal de YouTube, busque Neshama Ministerios, ahí está ahí la revelación de esta prédica en la ciudad de Quito y en la ciudad de Tulcán. Yo les recomiendo que la escuchen, pero en esa prédica el Señor nos recomendaba lo siguiente y nos hablaba de la fe como colocarnos lentes, nos decía el Señor. Nos hablaba de la fe como colocarnos lentes para arreglar nuestra visión espiritual. Y algunos preguntaban, pastor, ¿cómo me coloco los lentes? Porque, claro, cuando vienen tiempos difíciles uno dice, uy, ve cosas y ve las cosas como el mundo las ve. Y por eso nuestra fe tiende a desaparecer de nuestro corazón, nuestra fe tambalea. Pero cuando usted se pone los lentes, cuando usted está viendo mal, cuando usted ya no siente paz, cuando usted está teniendo miedo, es porque está mirando sin los lentes. Colóquese los lentes, les decía yo en esta prédica. Y muchos me decían, pastor, ¿y cómo me coloco los lentes espirituales de la fe? Y yo les decía, primero leamos Romanos 4 y versículo 17. Y quiero que me acompañe. Vamos a leer la parte, este versículo tiene dos partes. Vamos a leer la segunda parte. Vaya a Romanos capítulo 4 y versículo 17. Y me gustaría que lo escriban, esta segunda parte que vamos a leer de este versículo, y lo dejemos publicado aquí en, en nuestra red de Facebook. ¿Cómo me pongo los lentes de la fe? Recordemos, Romanos 4, les vuelvo a repetir, esta prédica está en nuestro canal de YouTube. Vaya a YouTube, ponga Neshama Ministerio, suscríbase, busque esta prédica y léala para que tenga más detalle. Pero decíamos, ¿cómo me pongo los lentes de la fe? Romanos 4, versículo 17. Voy a hacer énfasis en la segunda parte. Dice la palabra, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Y esta es la parte que vamos a hacer. Vamos a resaltar.
¿A quién creyó? Coma, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero que eso quede publicado aquí en nuestra red de Facebook. Romanos 4:17, la parte B. Léalo nuevamente, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, pastor, ¿cómo me pongo los lentes de la fe si es como que me he estado llenando de miedo? Si he estado teniendo dudas, si he estado teniendo pensamientos, si no he podido dormir bien, si estoy preocupado, si me ha dado gastritis, porque hay muchas cosas que en el cuerpo se manifiestan cuando usted no está con fe. ¿Cómo me pongo la fe? Dice la palabra, llama las cosas que no son como si fuesen. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es algo espiritual. Entonces Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, para hacer eso, para llamar las cosas, va a usar su boca, ¿verdad? Va a hablar, en otras palabras. Va a hablar, y lo que no ves, Él ya lo ve. Por eso Dios dice, es que yo ya estuve en tu pasado, estoy en tu presente y estoy en tu futuro. Yo lo veo todo. Entonces Dios ve lo que tú no ves, Él ya lo ve, aunque suene como trabalenguas. Así que también mira las cosas que no son como si fuesen y habla, como dice aquí, llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, pastor, ¿cómo me pongo los lentes de la fe? Con tu boca, por eso oramos. Nosotros no es que oramos en silencio, claro que se puede hacer ese tipo de oración, pero nosotros nuestra oración es siempre con la voz, con nuestras palabras, incluso a veces con voz alta, con clamor. Entonces, ¿cómo se pone usted los lentes? Con la oración, con sus palabras, hablando las cosas. Entonces, ¿cómo se pone los lentes? Soñando, primero, decíamos en esta prédica, ¿verdad? Soñando. Segundo, imaginando. Recuerde que los animalitos no se imaginan. De toda la creación de Dios, solo el ser humano tiene la capacidad de imaginarse. En lugar de imaginarse que se muere, en lugar de imaginarse que usted pierde el trabajo, en lugar de imaginarse que le van a despedir, en lugar de imaginarse que no va a tener dinero, no se imagine esas cosas. Imagínese, utilice su fe, imagínese viendo usted que va a ser promovido, que le va a salir una venta especial, va a tener un contacto con un cliente, el Señor le va a llevar a un contacto divino, el Señor va a quitar cosas, pero va a traer otras mejores. Imagínese eso. Tercero, hablando. ¿Cómo se colocan los lentes? Hablando. Hable las cosas que no son como si fuesen. Diga, mi trabajo es el mejor trabajo. El ambiente de mi trabajo es el mejor. Hable. Cuarto, actúe. Para que usted actúe, ¿cómo se ponen los lentes de la fe? Actuando. ¿Y el actuar qué lleva? Actitudes, conductas, decisiones. Actúe, actúe, actúe. Había una persona que en este tiempo preguntaba ya, ¿y qué debo hacer? Le decía, ahora yo te aconsejo, sal de ese trabajo, te van a llamar a otro. Actúa en fe. Obviamente busca que el Señor te diga primero, ve. Y tú anda, aunque tú digas, no, ¿y ahorita cómo voy a hacer esto? No, si el Señor te dijo, hazlo, hazlo. Si el Señor te dice, sal de este trabajo y anda y busca otro, obedezca, actúe en fe, con una buena actitud, con su conducta, con decisiones. Y quinto, persevere en estos 4 puntos anteriores, perseverancia, sin desmayar. ¿En qué? No desmaye, persevere en soñar, persevere en imaginar, persevere en hablar en fe, persevere en actuar en fe. Amén. Por eso el Señor dice, hallaré fe cuando yo venga por segunda vez, porque son tiempos peligrosos. ¿Cómo hago para yo estar fuerte y que encuentre fe en mi corazón? El Señor, sueñe, imagínese, hable, actúe y persevere en soñar, en imaginar, en hablar, en actuar en fe. Amén. Amén. 2020, el año de la fe evidente. Cada vez está cobrando sentido esta palabra, ¿verdad? Hallará fe en la tierra, sí, Señor. Levante su mano derecha y dígale, sí, Señor. Llena mi corazón de fe. Aquí encuentras una familia, aquí encuentras una mujer, aquí encuentras un hombre de Dios lleno de fe, Señor. Cuando tú vengas, que encuentres en mí fe, Señor. Que si Dios viene hoy o el día que sea, encuentre fe en esta tierra, encuentre fe en tu corazón, encuentre fe en Neshama Ministerios y en la de toda tu familia, en el nombre de Jesús, en la mayor cantidad de personas aquí en esta tierra. Amén. Así que la búsqueda final de Dios va a ser fe, buscar fe en esta tierra. Así que usted y yo vamos a ser ese pueblo lleno de fe. Amén. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar por el final de esta palabra. Si hay alguien ahí que nos está escuchando en este momento, o hay un invitado que nos está escuchando en este momento y
y como que todavía se quedó con miedo tal vez en su corazón o algo que no le da paz, es porque usted tal vez no ha aceptado, no sabe lo que es recibirle al Señor en su corazón. Usted no sabe cómo llenarse de esta paz, pues es muy sencillo. Es muy sencillo. Si usted dice, yo también quiero ser una de esas personas que el Señor encuentre llena de fe, pero todavía no sé cómo, pues déjeme decirle, en Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si usted ora, confiesa con su boca y hace de Jesús su Señor, usted de inmediato pasa del reino de las tinieblas a la luz admirable. El temor ya no le va a gobernar, se va a llenar de paz y va a empezar un caminar nuevo, ¿sí? Para que cuando Él venga, usted pueda irse con Jesús y nos podamos ir con Jesús. Así que si hay una persona que todavía siente esta parte y dice, yo quiero ser una de estas personas que llenas de fe que el Señor encuentre cuando Él venga por segunda vez, cierre sus ojos. Si hay una persona que está al lado que le invitó, le va a guiar y todos vamos a orar en este momento. Y es más, creo que todos deberíamos unirnos en esta oración, no importa si llevamos ya un buen tiempo en el camino de la fe, y nuevamente entreguemos nuestra vida a Jesús. Y si tal vez nosotros no hemos caminado con la fe que el Señor ha querido que cada uno de ustedes caminemos en este tiempo, con esa medida de fe, porque recuerde que cada uno de nosotros por nuestro llamado requiere una medida de fe, unos más, otros menos, conforme a nuestro llamado. La palabra dice, conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestro llamado. Así que, así como usted y yo tal vez hemos fallado en esto, oremos y entreguemos nuevamente nuestra vida junto con aquellas personas que nos escuchan por primera vez o con aquellas personas que necesitan reconciliarse con Dios. Tal vez dicen o decían, yo era cristiano, iba a la iglesia, pero dejé de ir, pero en este momento vuelvo a escuchar, usted llegó a este mensaje o le invitaron a ver este mensaje. Así que cierre sus ojos todos. Vamos a orar y vamos a decirle, amado Jesús, yo te doy gracias por amarme. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis faltas. Me arrepiento de toda mi maldad. Señor, yo te pido perdón. Ahora entiendo más que nunca lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Moriste en mi lugar. Tú tomaste el castigo que me tocaba a mí, Señor. Ahora lo entiendo y te doy gracias. Y Señor, perdóname una vez más por no haber tomado en serio ese sacrificio, por no haber entendido ese sacrificio. Señor, perdóname. Señor, si me ha faltado fe, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, si no te he buscado, si he dudado. Señor, pero tomo esta segunda oportunidad. Sé que tú me limpias y recibo tu perdón. Ahí donde usted está, dígale, Señor, recibo tu perdón. Recibo esta nueva oportunidad, dígale. Recibo tu perdón. Sé que ahorita en este momento empiezo de nuevo. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Me entrego por completo solamente a ti, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi futuro. Y te digo, Señor, entra en mi corazón, ven, llega a mi corazón, entra en mi corazón, entra, Señor, a mi corazón, lléname. Invítele ahí donde usted está, dígale, Señor, entra en mi corazón, te hago el Señor de mi vida, te declaro mi Señor y mi Salvador. Y sé que si yo cierro mis ojos y muero, Señor, me voy contigo al cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué gusto poder haber compartido con ustedes este tiempo. Antes de cerrar nuestro servicio, vamos a orar también por nuestras ofrendas. Vaya a traer su ofrenda. Si están con sus hijos, que todos tengan una ofrenda. Como padres enseñemos desde pequeños a nuestros hijos a dar. La palabra dice, hay más bendición en dar que en recibir. Amén. Mucho más en estos tiempos peligrosos, como decía la palabra, avaros. La gente no va a querer dar, pero la iglesia va a mostrar todo lo contrario a esas características negativas de esos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Así que tome su ofrenda, no se trata de la cantidad, se trata de los principios de la palabra de Dios. Tome su ofrenda en su mano derecha, vaya, tomémonos estos segundos para preparar nuestra oración por las ofrendas. Vaya a traer el lugar en donde usted está colocando en todos estos servicios. Mientras hemos estado en cuarentena, sus ofrendas, es el recipiente, póngalo ahí en delante, donde usted quiera.
tome su ofrenda en su mano derecha. Amén. Si usted nos está escuchando y tal vez está en otro país o no pertenece a Neshama Ministerios, vaya a nuestra página web. En este momento ya está habilitado totalmente nuestro link de donaciones a través de la página web, incluso ustedes mismos, iglesia. Si usted, para hacerlo de manera más efectiva, entre a la página web y done. Usted va a ingresar a www.neshamaecuador.com. Otra vez le repito, www.neshamaecuador, Neshama con H intermedia, neshamaecuador.com. Usted ingresa a la página web. Le vamos a estar colocando ahorita a través en nuestra red de Facebook, nuestra página web. Usted ingresa a la página, va al link de donaciones y usted va ahí a realizar la donación de lo que el Señor ponga en su corazón. En esta semana vamos a publicar en nuestras redes sociales un video, un tutorial para que usted sepa cómo realizar y usar este link de donaciones en nuestra página web. Amén. Entonces, si ya tenemos nuestra ofrenda, cierre sus ojos, vamos a orar. Yo quiero unirme en esta oración final por las ofrendas. Tome su ofrenda en su mano derecha, cierre sus ojos y repita conmigo, dígale: Señor Jesús, te doy gracias porque tú estás pendiente de mi vida, de mis necesidades, de la de mi familia, Señor, y en señal de agradecimiento y de adoración, quiero dar mi ofrenda. La pongo en tus manos. Sé que tu palabra dice que tú no eres deudor de nadie y que tus hijos no mendigaremos pan. Señor, esta semilla me sigue abriendo puertas para tu provisión divina. Señor, que esta provisión que viene sobre mi vida y sobre mi familia no falte, Señor. Aún que toque y alcance hasta el último miembro de mi familia, Señor. De mi casa paterna y de mi casa materna, Señor. Que tu palabra se cumpla en toda mi generación, de que nosotros no mendigaremos pan, que no nos hará falta tu provisión, Señor. De trabajo, de pan, de provisión espiritual. Yo lo creo y siembro con esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues una vez más, muchas gracias por haber compartido con nosotros en nuestro servicio en línea. Nosotros somos una iglesia llena de fe en este tiempo. No se olvide, el año de la fe evidente. Les invitamos también a que el día de mañana domingo usted se conecte a través del Facebook en nuestro servicio en línea de la ciudad de Quito, para seguir creciendo en nuestra fe. Y yo me despido, que el Señor les bendiga y vamos creciendo en fe para mostrar el corazón de Dios a la gente que está a nuestro alrededor. Que el Señor les bendiga.